Y, y pues si quieren doy brevemente una bienvenida, buenos días a todas y a todos. Nos da mucho gusto recibirlos en esta segunda sesión de este seminario de salud ocupacional en los centros de educación secundaria que estamos coordinando con el Departamento de Salud Ocupacional del Ministerio de Educación Pública. Y bueno, la sesión de hoy la titularon los compañeros Identificando los riesgos psicosociales, el autocuidado y la ergonomía. Entonces hoy pues nos van a facilitar la sesión Eric Díaz y Lauren Arrieta, a los que les doy la bienvenida y bueno, nos piden que participemos, entonces quien guste activamente encender la cámara, el micrófono y todo, pues con mucho gusto le vamos a poder sacar más provecho a esta sesión. Entonces, bienvenidos y adelante. Y gracias. Muchas gracias. Bueno, ¿me escuchan bien? Sí. Sí, se te escucha muy bien. Sí, sí, Ok, señor, sí se le escucha muy bien. y Gracias. gracias. Y tienen ahí la presentación. Sí, señor. Muchas gracias. Muy bien, vean, nosotros en salud ocupacional tenemos la bondad de contar con un profesional que es un psicólogo clínico. Es Alan Madrigal Conejo. Hoy se le presentó una diligencia en un centro de salud, entonces, pues aquí vamos a acompañarlos, ¿verdad? Em, por si eso hago la aclaración porque este tema es demasiado complejo. No quisiera empezar el tema así como zafando el lomo y algo por el estilo, pero bueno, ya es un hecho que la pandemia exacerbó y vino a dar, digamos, a dar una realidad que ya estaba, ¿verdad? En el sentido de la gente, la cantidad de trabajo, eh, el manejo de esa cantidad de trabajo, las relaciones interpersonales, las redes de apoyo que tenemos. Entonces aquí ese tema que hoy nos lo vamos a compartir es un tema bastante amplio. Pues no soy psicólogo, yo soy profesional en salud ocupacional. Sin embargo, pues entre las aristas y relaciones ocupacionales, pues ahí vamos a estar brindando orientaciones, ¿verdad? Entonces, aclaramos, ¿verdad? Que esto es un tema bastante con un fondo técnico en la parte psicológica, ¿verdad? Y pues acá nosotros lo que hacemos es un abordaje ocupacional, es decir, cómo esto se relaciona desde la parte ocupacional. Entonces, vamos a ver, yo quisiera preguntar, ¿han escuchado los factores psicosociales o los riesgos psicosociales? ¿Alguna persona que quiera participar, que ha escuchado, que conoce? ¿Ninguna persona ahí? Bueno, yo por mi parte, es un tema que, pues no sé si a partir de la pandemia, pero posterior a la pandemia ha sido como una necesidad entre los docentes. Es un tema recurrente que nos piden todo lo que tenga que ver con atención psicológica, qué hacer en el aula con situaciones de los estudiantes, qué hacer cuando uno mismo como docente tiene estrés, mucha carga de trabajo, etcétera. Entonces entiendo que es un tema pues muy, muy importante en la actualidad en los docentes. Muy bien, gracias. Bueno, en efecto, don Héctor y compañeros, nosotros, vamos a ver, en la parte de los riesgos, nunca, o más bien muchas veces pasamos así como por desapercibidos el tema este de la salud mental, ¿verdad? Y como les decía, la pandemia lo que vino a dar fue a aclarar y a reafirmar que ya existía otra pandemia, ¿verdad? Que es el de las personas con ciertas condiciones en la salud mental bastante agravadas, ¿verdad? Eh, Vamos a ir viendo ahí cómo lo trabaja, cómo se mide esto. ¿En qué sentido?
bueno, en el sentido de que em, los riesgos psicosociales es eso, es la parte psicológica relacionada con lo social y por ahí le metemos lo laboral y la parte personal y entonces ahí se mezcla todo, ¿verdad? Es el típico, yo no puedo entrar de la puerta del trabajo y sacarme el chip de mi doble presencia, quiere decir que yo entro y mis problemas siguen, mis deudas siguen, mis miedos siguen, mis relaciones interpersonales se mantienen, ¿verdad? Entonces, resulta que esto, a la luz de lo que la ley indica, resultó algo muy interesante y es lo que vamos a iniciar acá. ¿Cuál es el fundamento legal para insistir que los riesgos psicosociales son parte de un riesgo de trabajo, ¿verdad? Esa es la parte que más toma valor, ¿verdad? Cuando nos preguntamos, ¿son los riesgos psicosociales? ¿Verdad? Ya vamos a ver el término específico del riesgo psicosocial, pero el riesgo de trabajo me viene a acaparar el riesgo psicosocial. Y entonces vamos a entender un poco qué es para la ley, para los códigos, el código de trabajo, un riesgo de trabajo como tal. Entonces, si alguna persona tiene la amabilidad de leer esa parte. Yo podría. Sí, adelante, claro. Ok, dice artículo 195. Constituyen riesgos del trabajo los accidentes y las enfermedades que ocurran a los trabajadores con ocasión o por consecuencia del trabajo que desempeñen en forma subordinada y remunerada, así como la agravación o reagravación que resulte como consecuencia directa, inmediata e indudable de esos accidentes y enfermedades. Muy bien. Compañera, ahí quizás como para no abandonar la idea, compañera, que lo había escuchado usted ese término, lo había que le deja alguna impresión, usted nos quisiera que terminemos la idea ahí. Sí, bueno, lo que me queda es como que se hace referencia un poco más a los riesgos, ¿verdad? Como accidentes y enfermedades, pero Ajá. no siento como que le hagan mucha, como énfasis a los efectos o los riesgos psicosociales, ¿verdad? Y también se ve como que está implícito, entonces como por los dos lados, ¿verdad? Pero sí siento Sí. como que se habla un poco más de accidentes y enfermedades, ¿verdad? Entonces sí, es como todo, ¿verdad? Lo que conlleva el trabajo y el trabajar y obviamente si uno está con mucha carga, ¿verdad? Y todo esto también va a repercutir como una enfermedad de salud mental, digamos. Exactamente, exactamente. Eh, y qué buena la reflexión que hace, porque en realidad es interpretativa. Y vieras que cuando uno empieza a leer, y aquí aclaro lo siguiente, es complicado cuando uno está en una gama de gente que es profesional, ¿verdad? Muchos de acá pues tenemos nuestras profesiones muy diversas y conocemos mucho de muchos temas. En salud ocupacional pasa que somos, como diría un profesor, como un pato, tenemos que nadar, volar, caminar, ¿verdad? Entonces, tenemos que por lo menos tener una orientación de un poquito de todo. Y cuando digo de todo, es que en esto tiene un marco legal muy amplio, ¿verdad? Y acá es donde, como dice la compañera, empiezan las interpretaciones. Es decir, acá en ningún lado dice la salud mental, acá no dice la palabra estrés, acá usted no dice factores o riesgos psicosociales, en efecto no dice absolutamente nada de eso, sino que es un tema que debemos de decir, bueno, los factores o los riesgos psicosociales eh, bueno, agravan o reagravan, son una consecuencia directa, inmediata o indudable. Entonces, esos elementos son los que empiezan
a configurar, ¿verdad? Que sí entra este tema a nivel de un accidente, un riesgo de trabajo, ¿verdad? Em, llámese, para aclarar, riesgos de trabajo, llámese los accidentes y enfermedades, ¿de acuerdo? Entonces, como dice la compañera, lo más común es ver accidentes, lo entendemos, son mecanismos de trauma muy claros, ajá. Está el otro tema que es las enfermedades, ¿verdad? Que hay enfermedades ocupacionales. Sin embargo, esta enfermedad por salud mental, ¿verdad? Sí es algo compleja de determinar. Y ahí es donde, pues, por ahí hubo una jurisprudencia, ¿verdad? Un fallo constitucional, hubo algo ahí de repente en las cortes y dijeron, bueno, esta persona ganó una sentencia a favor donde el estrés era el tema más preocupante, el agravante de su salud. ¿Y quién lo generaba? El trabajo. Entonces ahí es donde se volvió un boom este tema, ¿verdad? Que ya alguien logró vencer la barrera. Es decir, que alguien ya logró determinar que sí, el estrés sí era lo que le agravaba en el trabajo su salud, ¿verdad? Em, otra vez, quizás como para ir cumpliendo con las ideas, sí queda claro este punto. Sí, señor, sí queda claro. Muy bien. Bueno, resulta que y veníamos conversando, ¿verdad? Que los riesgos de trabajo, el 195 me define que son las enfermedades y los accidentes. Hablando de riesgos psicosociales, ¿verdad? Eh, Se encamina entre la familia de las enfermedades, ¿de acuerdo? Entonces, alguien que me haga el favor de leer ya en sí qué dice el artículo 197. Si me permite, Ajá, sí, adelante. artículo 197 se denomina enfermedad del trabajo a todo estado patológico que resulte de la acción continuada de una causa que tiene su origen o motivo en el propio trabajo o en el medio y condiciones en que el trabajador labora, y debe establecerse que estos han sido la causa de la enfermedad. Perfecto. Igual ahí, compañero Jarquín, usted nos podría dar su reflexión, o su impresión, ya lo conocía el artículo, ¿qué interpreta él? Lamentablemente, yo considero que cuando nosotros hablamos de seguridad laboral, básicamente hablamos cuando usted tiene un accidente, cuando usted se cae, ibas caminando, bajando una grada, se te dobló el tobillo, qué sé yo. Eso es lo que sea típicamente considerado como un accidente laboral o como una enfermedad laboral. Eh, el problema es que ahora que estamos abordando este contexto psicosocial, es que todo trastorno psicológico o emocional tiene un concomitante fisiológico. Entonces, todos somatizamos diferente. Puede ser que yo tenga una carga laboral sumamente pesada, sumamente cargada, valga la redundancia, y empiece a tener problemas estomacales, empiece a tener problemas de dolores de cabeza, empiece a tener, históricamente no se han asociado. Ese es el problema. Aquí el artículo sí lo menciona, pero lo menciona por encimita, nos da como una manita, una pintadita, pero no menciona que la relación que existe entre el aspecto emocional y el aspecto fisiológico, que muchas veces entonces tenés que tratar ese trastorno, esa úlcera que se te empezó, esa gastritis que te empezó a causa de esa carga laboral que estás teniendo, pero se ve como una gastritis, no se ve como un problema emocional a causa de la carga laboral. Muy bien. Excelente. ¿Alguien más? Muchas gracias, compañero. ¿Alguien más quiere opinar? Bueno, sí, Bueno, yo, sí, yo adelante. resaltando también esa, adelante, 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 No, Alfredo. lo iba a escuchar, adelante. Sí, pues precisamente, o sea, difícil como establecer eso que dice al final, ¿no? De la causalidad, es complicado para
para muchas de estas enfermedades, ¿no? Relacionadas con psicológicas, emocionales. También me llama la atención esto de acción continuada, esa parte que dice que está subrayada. Entonces, si es una sola acción, o sea, lo pienso hasta en un accidente, ¿no? O sea, tendría que repetirse muchas veces, o ¿a qué se refiere esto de acción continuada? Eso me llama la atención. Bueno, muchas gracias, don Héctor. Sí, vean, podríamos incluso después hacer algo, otra capacitación donde veamos este tema. Y esto tiene que ver mucho, y poniendo el ejemplo, es el tema del estrés en las personas, ¿verdad? Que hay fases del estrés, unas donde pues yo reconozco, tengo el estrés, otro que ya tengo una resistencia y hay un punto donde incluso ya hay agotamiento y me quemo, ¿verdad? Eso no se da en una semana, ¿verdad? Eso se produce en un tiempo muy prolongado, ¿verdad? El famoso síndrome del burnout, ¿verdad? Se habla muchísimo de él y es obviamente casi que el génesis de esto, ¿verdad? El síndrome del trabajador quemado, esa persona que ya siente apatía, no siente ganas de trabajar, no cualquier cosa lo motiva, es una persona que está ahí totalmente apagada, ¿verdad? No es voluntario, sino es un estado, como decía el compañero, que ya de la parte psíquica ya pasó a la parte fisiológica y de ahí a la social, ¿verdad? Que es la interacción con los compañeros, la forma en cómo tomo las cosas que me dicen, es una persona que está totalmente apática con los demás, ¿verdad? Y hay muchísimas otras personas que se manifiestan diferentes, ¿verdad? Pero sí, en efecto, la acción continuada es el factor aquí que viene a diferenciar de un accidente. El accidente es algo súbito, algo que no está premeditado, ¿verdad? No es algo que yo diga, ay, voy de camino al accidente y puedo detenerlo, no, es algo inesperado totalmente, no deseado, ¿verdad? Entonces, esa es como a modo general, don Héctor y compañeros, la intención de subrayar esto, ¿verdad? Hablando de temas del Instituto Nacional de Seguros, que bueno, no sé si todos lo tienen claro, pero el Instituto Nacional de Seguros es quien tiene, de verdad, en este momento es la única aseguradora en materia de riesgos de trabajo, ¿verdad? Eso está por prácticamente que algo de ley, ¿verdad? Entonces, lo que hace es que este instituto tiene sus criterios de valoración, ¿verdad? En función de ese caso que decíamos, ¿verdad? Que dio inicio a esta ola de casos de enfermedades laborales por salud mental y demás. En función de esto, pues también el asegurador, ¿verdad? Quien brinda atención, da prestaciones médicas y económicas, pues ha venido también generando sus métodos para valorar si hay un nexo de causalidad, ¿verdad? Eh, Vamos a ver, no pretendo como entrar en mucho tema así, rollo técnico, ¿verdad? En temas de seguros, porque es complejo, ¿verdad? Pero sí, eso es como la idea principal, ¿verdad? Entonces, hay una diferencia entre la enfermedad y el accidente y en esto es el tiempo de exposición, ¿verdad? Por eso está subrayado. Y en este caso también les decía que también en los criterios de valoración para valorar si requiere atención médica y económica, pues ya el Instituto Nacional de Seguros, que es la única instancia aseguradora que tiene el fuero de la parte de riesgos de trabajo en Costa Rica, ¿verdad? Ya también tiene ciertos criterios para medir. ¿Alguna pregunta ahí, compañeros? Ujú. Bueno, Bueno, yo tengo una ah, consulta. sí, ¿Cómo están todos? Bien. salud, sí. Este, ¿Cómo determina el IMSS, como usted decía, no sé, una tabla o cómo verifican, como daba el ejemplo el compañero ahora,
por ejemplo, ya una persona es demasiado el estrés, puede acarrear en migraña, gastritis o X enfermedad, ¿verdad? Que el INSS diga, no, esto es a causa del trabajo, por ejemplo. Yo sé que ellos ven, por supuesto, todas las caídas, accidentes laborales, pero ¿cómo determinan ellos este tipo de factores o enfermedades que se dan? Por ejemplo, depresión, ansiedad, ya yéndonos un poquito más hacia la parte psicológica y enfermedades también. No sé cómo lo determinan ellos, si lo ve el ICS o lo remiten a la caja. Pregunta. Muy bien. Vean, pues no es un tema bastante complejo de abordar, puesto que, ¿qué más que nosotros que llevamos la estadística del MEP, ¿verdad? Y ya le hemos externado a la clínica de salud mental, que es digamos, como decir, ¿verdad? Cuando vamos a la caja y hay una clínica específica, ¿verdad? En estos temas específicos existe en el INSS ya todo un equipo de trabajo, ¿verdad? Para valorar esto. Y es multidisciplinario, eso es lo interesante. Ya con solo esa palabra, imagínense, pasan por muchos profesionales que hacen valoraciones, no solo psicológicos, ¿verdad? Sino también trabajadores sociales, enfermeros, médicos, especialistas, psicólogos, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, nosotros en salud ocupacional definitivamente tenemos claro que en este momento el tema de si, por ejemplo, si nosotros vamos, no sé, a una empresa eléctrica y nos comparamos con ellos, bueno, la empresa eléctrica va a decir, bueno, nuestro riesgo mayoritario es digamos, un posible contacto eléctrico, la alta tensión. Nosotros en materia de salud ocupacional y en el MEP sabemos que el tema de los riesgos psicosociales es el que mayor auge tiene, ¿verdad? Es increíble la cantidad de casos. Entonces, en esa línea, nosotros ya hemos abordado los temas con el LINS y bueno, sucede lo siguiente, compañera y todos, ¿verdad? Empecemos en que la atención que se le brinda a una persona, hay un secreto médico, ¿verdad? Hay un fuero. Eso pues no puede estar a la luz de cualquier cosa o de cualquier persona, ¿verdad? Entonces, si yo tengo un trastorno mixto de depresión, ¿verdad? Pues ese tema no es algo que vaya a ser eh, como visibilizado a cualquier persona, ¿verdad? Nosotros hemos solicitado, ¿verdad? Que nos indiquen, por favor, además de decirnos que es un trastorno de esto, ¿verdad? ¿Cuáles exactamente eran los métodos para ellos llegar a esa definición? Hoy obviamente hay mucha literatura, hay muchas cosas y pues ya habría que empezar a meterse uno en el trabajo de un profesional, un campo que es bastante experto, ¿verdad? Entonces, más allá de debatir eh, el por qué se llegó a esa conclusión, porque ya hay un criterio experto de por medio, ¿verdad? Es decir, Mónica tiene una depresión mixta. El asunto es que nosotros le solicitamos al INSS que por favor lo hiciera un poco más segmentado por estados nosológicos. Eso es como un tipo de grupos en los que se dividen, ¿verdad? Estas enfermedades de salud mental, ¿verdad? Entonces, por ahí hemos tratado de decirles, bueno, ustedes nos dicen que una persona tiene depresión, pero la depresión es multicausal, ¿verdad? Entonces, ¿cómo definir que la relación estuvo en el trabajo? Entonces ahí es donde ellos dijeron, suave, papá, aquí no podemos entrar y hilar tan fino, no podemos llegar y simple y llanamente explicarles a ustedes, paciente por paciente, por qué llegamos a esa conclusión. Entonces, estamos en este momento, estamos ante esa limitante. ¿Qué es lo que deberíamos nosotros de hacer como salud ocupacional? Pues trabajar en métodos de prevención, ¿verdad? Que al final es nuestra misión, ¿verdad? Que la persona no llegue a eso,
porque estaríamos haciendo una atención paliativa y no preventiva, ¿verdad? Entonces, sí, doña Mónica, y para todos los compañeros, ¿verdad? Los criterios que ellos utilizan, pues, es en función de la experticia que tienen en su profesión, y pues nosotros pues a pesar que hemos hecho esfuerzos para indagar un poquito más cuál fue ese nexo causal, pues ellos lo que se acapararon fue en el secreto médico, ¿verdad? Que nadie puede llegar e indagar y si pudiera existir alguna apelación sobre un diagnóstico, pues yo creo que no es la misiva de nosotros, ¿verdad? Si ya la persona fue diagnosticada que sí está con una situación laboral, pues nosotros lo que deberíamos de procurar es, que lo vamos a ver adelante, es los factores protectores en ese entorno laboral, ¿verdad? Pero sí es bastante complejo el tema, doña Mónica. De acuerdo, muchas gracias. Sí. Bueno, vean, aquí vamos a hacer una diferenciación. Muchas veces hablamos de riesgos psicosociales, otros por ahí factores de riesgo psicosocial, ¿verdad? Y aquí es donde vamos a hacer quizás la diferenciación. Eh, los riesgos o lo psicosocial está presente no solo, bueno, está presente en todo, en la vida de las personas. Entonces lo que hacemos es decir, bueno, hay riesgos psicosociales, muy bien, pero a nivel de ocupacional denominamos riesgos psicosociales laborales. Es la influencia negativa de los factores psicosociales en el trabajo, ¿verdad? Y los factores son aquellos aspectos presentes en el trabajo que exacerban ese riesgo, ¿de acuerdo? Entonces, quizás ahí es la pequeña diferencia, ¿verdad? Riesgos psicosociales es a modo general, todos los tenemos, podemos hablar de eso desde una índole personal. Luego hablamos, los segmentamos a riesgos psicosociales laborales desde el punto de vista ya algo ocupacional y más abajo está el término factores psicosociales laborales, que son esos puntos ahí donde duele el zapato, ¿verdad? Que específicamente que exacerban los factores o los riesgos psicosociales. Muy bien. Eh, nosotros hablábamos antes, ¿verdad? Justamente con lo que conversábamos, que en esta cuestión se hablan de factores protectores, que dice que son características personales y organizativas que cumplen una función beneficiosa, capaces de disminuir o eliminar los efectos negativos de la exposición al riesgo laboral y pueden favorecer el bienestar general de la persona trabajadora y la organización, ¿verdad? Bueno, acá lo que vemos es esos puntos en comunes que encontramos en la gente que sí tiene algún ya síntoma de estar con una cuestión de riesgo psicosocial, ¿verdad? En el trabajo, cambio en el trabajo, estado de ánimo, ¿verdad? Y obviamente el tema del desempeño. Em, sí hay algunas elementos que se han considerado que son los que más exacerban, ¿verdad? Por ejemplo, esta que habla de las funciones, la sobrecarga de horas de trabajo, ¿verdad? La ambigüedad de los roles, eh, el tema este del acoso laboral, ¿verdad? Que también afecta muchísimo eh, en el trabajo. Eh, cuando muchas veces, pues, hay gente que se queja de que tiene mucha carga de trabajo, hay otros más bien que no les designan mucho. En el MEP sucede en estos temas muchísimo en la gente que está reubicada, ¿verdad? Que ya se ha dado como esa tradición que pues están reubicados y obviamente están con un fuero médico, ¿verdad? Y si no hacen algo específico o dejaron de hacer cosas, es por una recomendación médica, que no es un tema meramente eh, porque
se le está menoscabando las funciones, ¿verdad? Sin embargo, hay situaciones donde no es una reubicación, no media algo médico, ¿verdad? Y si no es que a una persona ya no se le empieza a tomar más en cuenta en muchas cosas, ¿verdad? El tema de los acosos sexuales, laborales, ya lo hablamos. Y bueno, aquí muy importante, quisiera a ver si alguna persona nos hace el favor de leer qué no es psicosocial. Sí, yo puedo. Ajá. No es riesgo psicosocial, reacciones a un proceso administrativo o judicial, insatisfacción con cargas o funciones propias del trabajo, reacciones emocionales a traslados o cambios de puestos, insatisfacción con calificación de desempeño y exposición a eventos únicos. Muy bien, compañera. Doña Hazel, y cuéntenos, ¿cuál les llama la atención de ellas? Em, Creo que la parte tal vez como de la insatisfacción con cargas o funciones propias del trabajo o con la calificación de desempeño, o sea, porque a veces también las personas, hay de todo, ¿verdad? Entonces a veces también una persona es, desde su perspectiva, tiene una satisfacción, ¿verdad? Y quiere como Ajá. proceder en base a eso, pero no se puede solo porque a usted no le parece algo proceder con esto, con estas cosas sobre ya lo que es los códigos, incapacitarse y todo el asunto. Entonces creo que pues hay una línea entre lo que a mí me molesta, me insatisface y lo que realmente es algo, ¿verdad? Una enfermedad. Ok, doña Hazel, entonces podríamos decir también que una persona, si la siento apática, si la siento triste, si la siento sin ánimos, nos acercamos como un factor protector nosotros para brindarle ayuda, digamos, por lo menos se escucha y el compañero alega que pues no se siente satisfecho con la calificación de desempeño, es un tema para usted ocupacional, digamos, de valorar como un riesgo psicosocial. Es que, ¿a qué se refiere exactamente con calificación de desempeño? Sí, cuando le dicen a usted que la nota suya fue un 80 y no un 100. Ah, ok, sí, sí, creo que, exacto, creo que va en la línea de que no es válido si es en ese sentido de algo como tan simple de que, bueno, yo quería un 100 y tengo un 80, ¿verdad? Muy bien, Siento que claro. no es válido. Ujú. Muy bien, sí, bueno, queda muy claro, ¿verdad? Que si no es un tema psicosocial, laboral, ¿verdad? Como riesgo, como tal, ¿verdad? Am- Es decir, Eric, perdón, a mí me ajá, llama la atención el último punto, la de exposición a eventos únicos. Eso no es, o sea, si hubiera como, no sé, un evento de un caso de violencia en el colegio, ¿no? Y a partir de eso algún docente tuvo consecuencias psicológicas, eso no sería, porque fue exactamente, don Héctor. Ahí ciertamente pueden haber millones de opciones para decir un evento único, pero podríamos decir que uno podría hacer, no sé, un consejo de profesores donde, no sé, se le hizo un maltrato o un mal, digamos, un malentendido o un tono de voz que pues no es de recibo por la contraparte, ¿verdad? Entonces no se trata de una cuestión diaria, sino que en el seno de una actividad seria, ¿verdad? Y por A por B, la persona participa y la respuesta fue no muy de recibo de la persona funcionaria, ¿verdad? Trabajador, pues eso sí es un evento único, ¿verdad? No meritaría que considerarlo como un riesgo psicosocial. Y justamente ahí se marca, don Héctor, lo que usted mencionaba, ¿verdad? De la acción continuada, ¿verdad? Si ya el caso se repite en los consejos de profesores y ya hay como una cierta persecución, ¿verdad? Donde se expone a una persona, ¿verdad? Ya ahí sí estamos configurando otra cosa, ¿verdad? Pero sí, eso es el tema del evento único. Contarles que, por ejemplo, eh, este tema del COVID, muchas personas intentaron decir a Links que ellos pues estaban muy estresados, ¿verdad? Por todo lo que representaban las noticias y por todo lo que representaban los factores de riesgo, las estadísticas. Y esto lo sé porque incluso fue muy público este tema, ¿verdad? Que la gente quería
¿verdad? Incapacitarse o incluso muchos reubicarse, ¿verdad? Como por enfermedades laborales y pues justamente este punto es una exposición a un evento único y no es una acción continuada, ¿verdad? Entonces podríamos decir que más bien fue un criterio de exclusión para la atención de un riesgo psicosocial. Bueno, aquí ya tenemos todos estos, créanme, jóvenes, que estos que estamos colocando acá son muy de marca MEP, ¿verdad? Como por ejemplo la expectativa de pensión, ¿verdad? Eh, es increíble lo que mueve el MEP, vean las manifestaciones que hubieron estos días, ¿verdad? Eh, un solo rubro, una población que queda fuera del canasto, ¿verdad? No quizás que va a quedar del todo, pero no fue igualitario el tema del depósito, el compromiso, entonces, sí, se pone buenísimo el asunto, ¿verdad? No sé si me voy a entender, ¿verdad? No, en una población tan grande, lo pequeño es representativo, ¿verdad? Por ejemplo, ¿cuántos creen personas de ustedes que pueden abarrotar ahí la salida del edificio Torre Mercedes, ¿verdad? Hablemos que unas 500 personas, ya eso es tamaño poco de personas, pero si lo vamos a hacer como la población total del MEP, que ronda más de 80,000, imagínense, podríamos estar hablando que no es tan representativo, ¿verdad? Entonces, ¿me entienden la idea, jóvenes, ahí con estos temas que no es psicosocial? Em, el accidentes laborales, ¿verdad? Obviamente, porque tienen otra connotación. El conflicto laboral resuelto, el que ya sucedió, pero ahí sigue la secuela, ¿verdad? Por lo menos del intento, me intentaron despedir, me intentaron hacer un acto disciplinario, que cuando son procesos comunes dentro de una relación laboral, ¿verdad? Vean que otro tema de la marca MEP es la cuestión esa de las lecciones. Vean, hay que ser sinceros y esto que voy a decir pues es muy mío, no representa el MEP, ¿verdad? Es muchísimas personas aceptan lecciones en lugares donde ni siquiera tienen idea de cuál es el contexto, donde no saben las limitaciones, donde no han calculado ni siquiera, no sé, presupuestos de costo de vida. Cuando ya están en ese lugar, pues toman la decisión, o muchos ni siquiera toman la decisión, sino que hacen la fase del estrés, ¿verdad? Se mantienen, hasta que llega el momento donde se agotan, se queman, ¿verdad? Y hay una insatisfacción. El tema es que no la produjo el patrono como tal, ¿verdad? Sino que fue una decisión que la tomamos nosotros. Sí, podría estar muy condicionada a la necesidad de un trabajo, a la necesidad de tomar experiencia y, y también está condicionada también a un sistema MEP que pues tiene puntos, también el tema de usted ir escalando, ¿verdad? Podría usted tomar otros puestos, completar lecciones. Entonces, en sí, hay muchos elementos para determinar, ¿verdad? Este tema de las lecciones, ¿verdad? No sé si alguien acá quisiera compartir alguna experiencia difiere de lo que estamos diciendo. ¿Qué creen ustedes que es la problemática de muchas personas que toman un trabajo, pero después ya no quieren estar más, ¿verdad? Bueno, en cuanto a esto, yo pienso que no difiero, pero sí pienso que sería como lo mismo que hablaban de la prevención, ¿verdad? Tratar de, de capacitar bien a los docentes o hacerles ver bien que tienen que
asegurarse previamente todos estos factores del contexto, de lo económico y demás, porque aunque parezca obvio, pues no lo es por lo mismo que usted menciona, o sea, alguien de repente le sale una plaza y ni siquiera, es que ni siquiera o lo llaman y he conocido casos de gente que lo llaman, ah, en tal lugar, y dicen sí inmediatamente sin siquiera saber dónde queda, ¿verdad? Y después se da cuenta que es Sí, inhóspito. Entonces, aunque parezca obvio que hay que asegurarse, y a veces, bueno, es que no sé cómo es este asunto, porque a veces dicen como que el MEP llama y es a la primera, y si sí es sí, si no es no, y ya, no sé si uno tenga tiempo también para poder decir, sí, me interesa, voy a ver, o si tiene que decir que sí inmediatamente en el momento de la llamada, porque entonces ahí sí lo están arrinconando a uno a que no tenga el tiempo para poder estudiar pues estos factores. Entonces no sé cómo funciona, si uno tiene, aunque sea un chance de poder investigar previamente o si tiene que contestar de una vez, porque si tiene que contestar de una vez sí o no, creo que ahí sí le está limitando a uno la posibilidad de poder investigar esto antes, entonces tampoco sería del todo culpa de uno si tiene que estar obligado a responder de una. sí, sí, en efecto, bueno, sí existe el sistema. Bueno, yo fui profesor y me sucedió eso. Yo estuve dando clases en Talamanca, en el colegio CTP de Talamanca. Cuando dije que sí, fue por el numerito y eran lecciones técnicas. Y entonces el salario sí rondaba más del 1.000.000 de colones. Pero el cansancio después ya empezó a agotar. Soy de San Carlos y entonces viajar de San Carlos a Limón, cuando eso estaban arreglando la carretera, era un caos. Y estaba sacando otra licenciatura. Entonces, una locura, ¿verdad? Y entonces ahí era el ejemplo de esto que estábamos conversando hoy, ¿verdad? Temas personales, laborales, sociales, por el tema de la carretera, ¿verdad? Vienen a coincidir y el tema laboral es el que repercute, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, con ese tema de las lecciones, pues sí hay un método que es usted elegir, ¿verdad? Las zonas donde va a estar. Sin embargo, alguien podría decir, pero bueno, yo soy de Guanacaste, pero es que ya solamente Guanacaste es grande per se, ¿verdad? Es grande, muy grande. Ahorita hay una cuestión con el cierre del puente, que hay un montón de personas, no sé si hay alguna persona acá, pero eso está hecho un caos, ¿verdad? Está hecho un caos fatal. Imagínense usted ahora tener que ir a dar la vuelta por Liberia, o no sé, o por allá, por el otro lado, por el ferry. Entonces es una cuestión social, ¿verdad? Que no está implícita en el trabajo, pero que a la hora de mezclar todos los elementos, quien se lleva la peor parte es obviamente el rendimiento del trabajo, ¿verdad? Donde nosotros normalmente sí nos miden, donde estamos un poco más controlados. Bueno, muchachos, vamos ahí bien, podemos continuar, sí. Y adelante. ¿Alguna persona que nos hiciera el favor de leer esto? Perdón, por ahí hay un comentario de Harold en el chat. Dice, pero la elección del lugar se da solamente cuando hay concursos. Actualmente llaman si usted está en la lista de oferentes, sin tomar en consideración su lugar de residencia con respecto al puesto. Sí, sí. Es un tema organizativo, ¿verdad? Es la marca MEP, justamente. Ya creo que muchas personas, el tema es que cada día hay más gente nueva. ¿Ustedes tienen una idea de cuánta gente se jubila en el MEP al mes? ¿Cuántos se pensionan? No, Bueno, son, no son cientos, son miles de personas, imagínense. Entonces, imagínense la rotación de personal que existe. Eh, Ahora, ¿ustedes saben cuántas personas en una muestra, bueno, en un universo de 80.000, cuántas personas se incapacitan más de 15 días? Es increíble también. Entonces, imagínense cómo pasa eso, ese call center llamando ¿por qué? Porque el tema de la educación es universal y es un derecho, ¿verdad? Que tienen todas las personas. Entonces, esa persona debe ser sustituida, ¿verdad?
lo más antes para que el proceso educativo se mantenga, ¿verdad? Sí, disculpa, ahí podría, tal vez, me gustaría adicionar algo a lo que está comentando. Ajá. Y es que es un tema muy difícil porque, como decía ahora la compañera, claro, en un momento determinado, si uno ocupa el trabajo y lo llaman, uno no tiene como ese tiempo para pensar si me sirve o si no me sirve, ¿verdad? Uno lo primero que quiere es como trabajar. Entonces pues es complicado, pero también es un tema de cada persona tiene que analizar bien este, a dónde va a ir uno a trabajar. Porque, por ejemplo, con esto de las presas, ya no se puede trabajar, por ejemplo, en los sectores allá donde tienen que pasar ahí por el puente de los Ledesma o viajar por ejemplo, a La Juela. Yo soy del lado de Coronado, Coronado arriba. Entonces sí es complicado donde usted tiene que tardar 2 horas para trasladarse, ¿verdad? Salir 4 de la mañana, 4:30 de la mañana para llegar a las 7 de la mañana, un ejemplo, a Escazú o Santana. Entonces, y ser también consciente que hay muchas personas esperando una oportunidad. Por ejemplo, una persona que llega y que en un momento diga, y si ocupo trabajar, toman el puesto y después se dan cuenta que no eran las mejores condiciones o los traslados y desdichadamente le estamos quitando la oportunidad a otra persona que probablemente vive hasta cerca, ¿verdad? Ahora con esto, las llamadas del MEP, ya el MEP, bueno, hasta donde tengo entendido, ya casi, o yo creo que ya no llaman. Ahora hay que aplicar por medio de link. Y si usted no lo llama, si usted no lo llena, perdón, pues no te toman en cuenta, aunque hayas participado en el concurso del 2019, ¿verdad? Entonces pues es difícil, un tema ahí MEP, pero sí, sí es complicado. Claro, es una marca MEP, sí. Ujú. Imagínense todos esos elementos que, bueno, no los estoy diciendo yo, imagínense, ustedes los tienen claros. Y es como agarrar una olla y hacer una sopa, ¿verdad? Mete de todo y todo y todo eso ahí se calienta y imagínense cuántas personas terminan enfermas, es la palabra, ¿verdad? Ahora, hay un dato, disculpen ahí, ¿verdad? Y cada día aparecen más, porque es lo cotidiano de nosotros en salud ocupacional conocer esos datos, pero aquí no estamos contando las personas que no conocen el debido proceso y que por la jamás en la cabeza les pasa, quizás la situación que presentan es de índole laboral y que puede ser objeto de valoración a nivel de un asegurador, ¿verdad? Eh, y entonces muchas de estas personas van a la caja, ¿verdad? Y según digamos, lo detallado que un médico lo atienda y si encuentra un nexo de causalidad, pues excelente. Pero también eso va a venir muy de la mano del discurso de la persona, ¿verdad? Es decir, cuando ya llegan y la atienden y está contracturada, pero quizás nunca se le dio por decir que es estrés o nunca asoció eso, ¿verdad? Entonces, la reflexión es, hay miles de incapacidades diarias y que son incapacidades quizás relacionadas con estrés o síndrome del trabajador quemado que no pasan a cuantía en la parte ocupacional, ¿verdad? Entonces, es muy grande y complejo el tema. Entonces, si me hicieran el favor de leer alguno acá, ese párrafo. Si gusta, yo le colaboro. Ajá, adelante. Dice, el autocuidado implica la elección de la manera en que cada persona desarrolla actividades cotidianas, tales como alimentarse, movilizarse, recrearse, relacionarse e incluso solucionar sus conflictos, estilos de vida, teniendo en cuenta las habilidades y limitaciones de cada uno. El patrono debe promover un ambiente que posibilite que nos cuidemos. Muy bien, aquí esto es un doble discurso, ¿verdad? No sé si lo toman de esa manera. Y disculpen que yo sea así tan directo, pero el discurso aquí o la idea principal es siempre achacamos todo al patrono y digamos, cada cosa con su cosa, digamos, no vamos a decir que los deberes que tiene un patrono pues existen
y así están, ¿verdad? Pero definitivamente hay personas que sí, eh, nunca quizás se ponen a considerar que hay muchos hábitos personales que indirectamente o directamente pueden influir en el desempeño, en la forma de cómo se siente, ¿verdad? La autorrealización. este, Vamos a ver, ayúdenme ustedes, ¿verdad? ¿Qué creen ustedes que puede sentir una persona que es muy sedentaria, una persona que no hace actividad física? Hay casos excepcionales, ¿verdad? No vamos a hablar generalmente, ¿verdad? De gente que por salud no son de esos típicos que van a ir allá a Cerro Pelado o van a ir a hacer un fondo. O sea, hay que ubicarse, ¿verdad? No toda la gente tiene esa posibilidad. Pero conversando desde un punto de vista así muy promedio, ¿verdad? Eh, ¿Qué opinan ustedes? ¿Creen que hay esa cuota de las personas en hacer actividades recreativas, llevar hábitos de vida saludable? ¿Creen que hay gente responsable y hay otros que no son tanto? ¿Qué opinan? Yo creo que hay de todo un poquito, ¿verdad? Hay Sí, gente que tiene tal vez toda la iniciativa, pero por diferentes motivos se les complica. Volvemos a lo mismo, el factor tiempo. Creo que eso, no sé, más de uno tal vez se identifica, que quisiera estar en un gimnasio, pero bueno, no da tiempo ir a clases, ir a la escuela, atender las cosas del hogar, bueno, un sinfín de tareas que todos tenemos, ¿verdad? Pero que igual hay gente pues carguísima que tiene esa disciplina, que tal vez se pueda levantar a las 4 de la mañana, bueno, en mi caso no lo logro, y levantarse y hacer ejercicio y sacar ese ratito, buenísimo, media hora, una hora, pero yo creo que no todas las personas tienen esa posibilidad, pero sí me parece que es responsabilidad de cada uno. Y sí. por Doña supuesto, Mónica, una pregunta. dígame. Bueno, y sí, aprovechando, ¿en qué radica para usted que haya esa diversidad en la gente? ¿En qué radica? Bueno, es que Ajá, yo lo veo desde mi punto de vista, porque, por ajá, ejemplo, yo tengo mis mascotas claro, a mí ujú, me encantaría, y yo vivo en una zona un poquito lejana al centro, y me encantaría como ir al gimnasio, ir 2 horas como hacía antes, pero ahora tengo mis mascotas y tengo que atenderlas desde muy temprano para poder asistir a trabajar. Y muy bien. adicional a eso, pues venir a hacer otras cosas a mi hogar, y yo digo, no, hoy lo voy a hacer. Entonces, bueno, tengo perros también, entonces, pues por ahí me ayudo un poquito con ellos, ¿verdad? Para hacer un poco de Sí, ejercicio. Pero yo lo veo más que todo desde mi punto de vista. No sé, hay otras personas con varios hijos, entonces imagínense en lo que es todas las tareas del hogar y el trabajo de adicional a eso, ver sí. niños. Entonces, pues yo pienso que es complicado a veces, pero pienso que sí se puede, siendo una Sí, persona claro. con mucha disciplina. Exactamente. Bueno, definitivamente quizás la reflexión es para que desde el punto de vista nosotros, desde la gestión de salud ocupacional y de alguna otra manera, ¿verdad? Somos parte de esta situación, ¿verdad? No a decir del problema, porque Sí, somos parte de esta situación que vivimos. Y la reflexión mía es qué complejo se vuelve retador para una labor en salud ocupacional, ¿verdad? De un ujú, patrón tan grande y donde hay esa diversidad de personas con limitaciones, gustos, preferencias, ujú, creencias, digamos, todo, ¿verdad? Y que todo se cocina ahí en la misma olla, sí, ¿verdad? ajá, Eh, Ni siquiera a veces obviamente uno podrá decir, bueno, vamos con una campaña de que ahorita estamos con una directriz, la 030, que fue enviada por el Poder Ejecutivo, ¿verdad? Que el tema de la salud ocupacional en las instituciones públicas debe ser de interés público, ¿verdad? Entonces, que deben desarrollarse esas actividades. Después aparece por ahí la 027, que tiene que ver con pasos activas. Hay varias instrucciones o directrices que son las que nos pegan la salvada de alguna manera, ¿verdad? Porque
De ahí ya parten los permisos, ¿verdad? Para hacer ciertas actividades, para promoverla. Pero ahí ya empieza otro camino, ¿verdad? Que es, por allá está el que no participa, por allá está el Ujú, que sí, dice, esto es una, así, esto no, ajá, no, esto es una payasada. ujú, Los exámenes siguen, los comités siguen, eh, seguimos con problemas, aquí vienen y nos gritan los papás. Entonces, otra vez, al inicio decíamos que este tema de los riesgos psicosociales, creo que esa ya para cerrar, ¿verdad? Es como la reflexión, no quitarnos así como zafar el lomo, pero sí hoy quisiera que esa sea la reflexión de ustedes en vista de esto que hemos compartido, que al final estamos con un patrono muy grande, muy complejo, donde se subdividen miles de lugares con diferentes contextos y que a esos miles de lugares le metemos otra variable que es hombres, mujeres, edad, ¿verdad? Gustos, preferencias, creencias, ¿verdad? Y estamos ahí compartiendo en un centro de trabajo todos unidos con una misma mística que es por lo menos lo que pensamos, pero vienen los detractores, ¿verdad? Vienen los puntos declives, vienen esos puntos diferenciadores entre todos. ¿Cuáles son? De lugares donde el liderazgo no es el mismo, ¿verdad? Directores sumamente diferentes, ¿verdad? Donde no hay estima hacia el trabajo, donde no hay ese reconocimiento del trabajo, ¿verdad? Que es algo que ya lo han dicho muchos estudios en el MEP, ¿verdad? Pocas veces se da un reconocimiento y es complicado y complejo hablar de este tema porque quizás por ahí esté alguno escuchando y diga, no, pero no es el caso mío. Pero yo sé que hay muchos aquí que ya han pasado por 4, 5, 6, 7, 8 centros educativos y ya conocen a todos los tipos de líderes que hay en los centros educativos, ya conocen a las ovejas negras de los compañeros, ya conocen a gente muy bondadosa, gente muy colaborativa, gente que usted desea nunca despegarse de ellos. Pero como les decía, la reflexión es esto. Llegamos a un centro de trabajo donde ya en sí el patrón no es complejo, está totalmente en una estructura lineal, ¿verdad? No horizontal, es decir, San José manda directrices y de ahí empiece usted a agarrar lo que pudo, ¿verdad? Estamos en un recinto con diferentes estudiantes, en diferentes sectores, diferentes poblaciones. Cada persona es un mundo diferente, le gustan algunas cosas, no les gusta que lo vacilen, otros les gusta esto, los otros no, otros están pensando que el día que ya se puedan ir, hay otros que están calentando para irse porque ya quieren irse, están deseando que alguien se incapacite o salgan unas lecciones en otro lado, dejar como quien dice la mica botada. Y lo digo así, ya muy, coloquialmente, porque es lo que sucede en el MEP, ¿verdad? Es una realidad. Y bueno, nosotros en salud ocupacional, ya para terminar, sabemos, conocemos y estamos muy responsables de que tenemos esta población tan dinámica, trabajadora, pero la labor es titánica y seguimos haciéndola, ¿verdad? De nuestra parte, el, quizá la invitación es que sean ustedes esas personas diferenciadoras. Si a alguno se interesa día de mañana ser parte del MEP o si ya lo es, de acercarse a nosotros, ¿verdad? Hay comisiones de salud ocupacional en centros de trabajo, siempre hay instituciones que nos brindan como bomberos, como el Consejo de Salud Ocupacional, siempre nos llaman, nos dicen, bueno, tráiganos un grupo de gente. Entonces, esos pequeños eh, personas de cambio, siempre las vamos a tomar como prioridad para nosotros, ¿verdad? No sé si tienen alguna otra pregunta, don Héctor, o si tienen dudas, con mucho gusto. No sé, los compañeros si tienen duda al respecto de esta sección. Bueno, por acá
nuevamente yo, tal vez no duda, pero más que todo aprovechar, ¿verdad? Cuando hay ese tipo de capacitaciones, seminarios, actividades, aprovecharlas al máximo, como decía don Alan. Y ahí de todo un poco, ¿verdad? En el MEP, pero pienso que Sí, siempre se puede rescatar muchísimo o algunos podemos aprovechar mucho en realidad claro. ese tipo de seminarios. Entonces, aprovechar con los que realmente sí estén interesados, ¿verdad? Pero eso era lo que quería Claro, doña Mónica. Bueno, comentar. y aprovecho Ujú. para darle la réplica, ¿verdad? No, agradecerle porque definitivamente otra vez, poquitos por aquí, por allá, en el MEP se vuelven un montón, miles de miles, ¿verdad? Y esas personas son de cambio y las tenemos súper identificadas y agradecerle, ¿verdad? Que también aquí uno hace estas cuestiones también por otras sensaciones, otras motivaciones que van más allá de lo económico, ¿verdad? Es el amor hacia, al menos en mi caso, yo trabajaba en lo privado y me decían, usted está loco, ¿cómo se va a ir a meter a ese churuco? Y pues aquí estamos, vieras que no, súper chiva y súper bien y súper retador y también se hace el esfuerzo de la manera en como vamos ahí pudiendo, ¿verdad? Muchas gracias, doña Mónica. Sí, otra persona que quiera dar alguna reflexión. Gracias, don Alfredo, le cambié el nombre. Gracias. Sí, previa. Bueno, yo quisiera hacer una participación pequeñita. Sinceramente sí agradecerles a ustedes, pues este espacio de retroalimentación, de verdad que ha sido muy provechoso. La sesión que se realizó anteriormente y esta también, eh, muy importante, bueno, este taller de hoy, esta charla de hoy. Sinceramente, a veces nosotros, de ahí, muchos han estado, digamos, acá en el Ministerio de Educación Pública por elección, por vocación y por muchas Ujú, cosas, ¿ok? correcto. Y otros porque no tuvieron de otra. Sí, Entonces, qué entonces, triste. exactamente, ¿verdad? Entonces eso se refleja y lo que pasa es que a veces, bueno, escuchando todo lo que se ha comentado, en muchas ocasiones, de ahí hay compañeros que hasta 4 transportes utilizan para llegar a su lugar Uf, de sí. trabajo. Entonces, Ana como a Buceta, los veces, muchachos, anda. exactamente. Entonces, a veces, sinceramente, de ahí a veces piden que la persona rinda, pero a veces, sinceramente, de ahí la condición física no, Claro, a veces no le da, porque como dice ellos, yo llego a mi casa a veces 7, 8 de la noche, para luego después al día siguiente levantarme 3 de la mañana y otra vez, o 4 de la mañana y otra vez, ¿verdad? Para, como dicen ellos, para el yugo. Entonces, de hecho, yo siento que el MEP también debería de considerar esto a la hora de nombrar a las personas. Tratar de que, bueno, de hecho se implementa y se debe hacer así, que se acerca del lugar de donde ustedes reside, pero a veces lamentablemente eso no se da y la persona necesita trabajar porque tiene a alguien a cuidado, se necesita terminar sus proyectos personales, entonces a veces no exacto. queda de otra. Y tras de eso, ¿verdad? Con todo ese trajín que tienen que hacer, más que todo, también quiero hablar por los docentes de materias complementarias, que ellos a veces tienen que estar yendo como hasta 4 instituciones a completar, y a veces la distancia de uno del otro, a veces ni para almorzar les da. Sí, Entonces, y ahí es cuando incluso el mismo director a veces se pone con esas de que no quiere ni ayudarle en la parte del horario para que tenga esa flexibilidad. Y ya es cuando empiezan las personas a enfermarse y es cuando ya yo empiezo a ver toda esa situación en mi centro educativo, pero también uno tiene que ponerse en el lugar. Y yo siento que uno como administrador tiene que escuchar a su personal, saber, ¿verdad? Quién viaja, quién tiene que estar, quién le queda más cerca, quién acá, y también distribuir los espacios y los grupos y demás. Entonces, sí, como dice usted, es necesario cuidarnos, pero también el entorno influye mucho. claro. ¿Y usted en qué trabaja? Disculpe. Bueno, yo trabajo acá en la Dirección Regional de Educación de Limón
y yo soy la docente de primer y segundo ciclo del ETIR. Ah, ok. De acuerdo, excelente. Muy bien. Un comentario más ahí, adicional. Yo una consulta. Viene otra sección, ¿verdad? En esta misma sesión, Lauren nos va a presentar algún otro material. Sí, sí, Ok, Lauren, yo nada más iba a dar 5 minutos, don Héctor, como para que ellos también vayan al baño o así, ¿verdad? claro, sí, sí, Y mientras tanto yo me voy para el otro edificio ya les puse un mensaje a Lauren para que ella se venga. sí, Podemos dar un perfecto. momento ahí, sí. Excelente. Entonces, don Héctor, vea, hoy nosotros dimos un abordaje así muy general, ¿verdad? Ahí yo sé que aquí hay gente muy capaz, muy técnica y quizás que conozca este tema a profundidad. Por ser un tema más bien así tan complejo y tan profundo, se trata de hacer algo así como una pincelada, ¿verdad? Y más bien reflexionar y por lo menos los elementos más importantes. Sin embargo, aquí hay un montón de materia, literatura que estamos obviando hoy por un tema de tiempo, ¿verdad? Pero si quisieran luego abordar más, pues con mucho gusto podríamos hacer un taller algo más participativo, ¿verdad? Esa es nuestro compromiso, si ustedes gustan, ¿verdad? Me parece muy bien ahí en las evaluaciones en los formularios, ahí incluye evaluación y ahí está como espacio si les interesa en específico algún otro de los temas. A partir de esto podríamos organizar alguna otra charla, sesión, algo más profundo en alguno de los temas que nos está Claro, proponiendo los compañeros. Sí, muy bien, muchas gracias. perfecto. Entonces, sí, si no hay más comentarios, reflexiones, entonces yo les pido permiso para retirarme y ya viene Laura. Entonces, ¿Les parece que nos regresemos a las 9:20? Está Mientras bien, espera. perfecto. Sí, para que nos tomemos un cafecito y regresamos para continuar con Laura. Excelente. 9:20. muy bien. Ajá. Ahí, Perfecto. bueno, Héctor tiene mis contactos, todo. Y si alguna persona tiene alguna duda específica, pues ahí estoy para servirles. Está bien, Pura muchas vida. gracias, don Alfredo. Muchas Hasta luego. gracias. Hasta luego. La sesión para entonces comenzamos. A- Adelante, Laura. ¿Nadie tiene algún comentario? Así. Ok. Bueno, una definición de ergonomía es que es una disciplina científica de carácter multidisciplinar que estudia las relaciones entre el hombre, la actividad que realiza y los elementos del sistema en que se hallan inmersos. Una manera de disminuir las cargas físicas, mentales y físicas del individuo y a ver los productos y sistemas, puestos de trabajo y en torno a las características, limitaciones y necesidades de sus usuarios, buscando optimizar su eficacia, seguridad, confort y el rendimiento global del sistema. Eso es una definición del Consejo de la Asociación Internacional de Ergonomía, donde la tarea en el puesto de trabajo se debe ajustar al trabajador. Vamos a ver aquí. Hay diferentes tipos de riesgos. Si los compañeros han escuchado. ¿Alguien lo ha escuchado? Se está cortando No. la charla, no se oye bien. Ok, bueno, Se le entrecorta. está cortando. Sí. Ahora sí. Se entrecorta. Ahora sí. ¿Escuchan? ¿Me escuchan? No. Ahora Lo sí. que voy a hacer es conectarme entonces a a mi celular. Ya voy. Ahora sí se le escucha, doña Laura.
Bueno, ahora sí me escuchan. Sí, parece que sí. Sí, Mucho Adelante. mejor, sí. sí. Se cortaba, Bueno, supongo que era el internet. aquí. Yo creo que sí, es que compartí por medio de la computadora de mi compañero Eric, pero creo que no me está funcionando a mí, más bien el internet. Eh, lo voy a hacer por acá, por el celular. Yo se lo mandé. ¿Usted le llegó la presentación, don Héctor? ¿Me la mandaste por correo? Por correo electrónico, sí, para tal vez usted la comparte ahí. Todavía no me llega. No le llega. Todavía no. Bueno, si no, Eh, otra es darla sin la presentación, ¿verdad? en cuanto aquí la reciba, yo se las pongo. El correo de la UCR es un poco lento, tiene como muchos filtros, tarda unos minutitos. Pero si quieres, Ah, ok, entonces no oh, sé. sí, sí, ¿Esperamos o no, voy? si quieres, comienza y en cuanto yo la Ah, tenga, ok. se las proyecto. Bueno, otra vez, ¿verdad? Ese apartado es sobre ergonomía, ¿verdad? No sé si los compañeros han escuchado sobre este tema o qué saben sobre ergonomía. ¿Alguno, Yo lo he escuchado, por ejemplo, en un los comentario? vehículos, Sí. en los autos, que son ergonómicos. O sea, tiene que ver un Sí, poco, creo que con el diseño, ¿no? De, no sé, los espacios que usan las personas. sí, y su entorno también, ¿verdad? Entonces, hay una definición, ¿verdad? Que dice que es una disciplina científica de carácter multidisciplinar que estudia las relaciones entre el hombre, las actividades que realiza y los elementos del sistema en que se halla inmerso, con la finalidad de disminuir la carga física, mental y psíquicas del individuo y adecuar los productos, sistemas, puestos de trabajo y entorno a las características, limitaciones y necesidades de sus usuarios, buscando optimizar su eficacia, seguridad, confort y el rendimiento global del sistema. Esa es una definición del Consejo de la Asociación Internacional de Ergonomía. Entonces, va también en el confort de la persona, ¿verdad? Y también eh, en la parte también de su salud mental, se puede decir. Hay también diferentes tipos de riesgos. Están los locativos, igual no sé si han escuchado sobre este tipo de riesgo, pues compañeros. No. Bueno, riesgo locativo, en definición, es como todas las condiciones de la zona geográfica, las instalaciones o áreas de trabajo que bajo circunstancias no adecuadas pueden ocasionar accidentes de trabajo o pérdida para la empresa. Algunos ejemplos dentro de los riesgos locativos, por ejemplo, es eh, una salida de emergencia con obstrucción, ¿verdad? Que eso es también generado por el hombre. También en los pasillos, cuando hay cajas que limitan también la distancia del pasillo, por ejemplo, en caso de una emergencia, o puede generar también un riesgo de caídas. Igualmente hay otros, por ejemplo, como cuando están mojados los pisos, que igual puede generar riesgo de caída. Entonces, esos son los riesgos locativos. También están los riesgos eléctricos, ¿verdad? Que lo mejor es que sea el uso de regletas certificadas, uso de protector de picos o EPC, no sobrecargar los tomacorrientes, que a veces es una de las que se genera más en oficinas o en otro tipo de áreas, ¿verdad? En el trabajo. También está cuando no limpiar los equipos conectados y no jalar los cables, y también es muy importante siempre darle mantenimiento a las instalaciones, ¿verdad? Eléctricas, que a veces se encuentran dañadas o deterioradas y así se utilizan, ¿verdad? A veces dañadas y hay que tener cuidado en esa parte, de que sean reparadas por personal calificado. El riesgo físico está lo de la luz, ¿verdad? Es importante también que sea una iluminación adecuada en los puestos de trabajo, por ejemplo, en la estación de trabajo, que
que sea perpendicular hacia la ventana para que no haya reflejos o nos dañen la vista. También está la temperatura, ¿verdad? Una temperatura ya sea con ventilación natural o artificial, dependiendo, ¿verdad? Y también se da, espera, para ver, ya voy. Está, bueno, vamos a ver una parte también lo que es el espacio físico, ¿verdad? Que el reglamento nos menciona que son 2 metros cuadrados libres por persona. También cuando estamos en una estación de trabajo, es importante que no haya debajo de los pies, por ejemplo, cajas o otro tipo de elementos que obstruyan el paso, ¿verdad? Y y también que en la estación de trabajo colocar equipos sin que estorbe, ¿verdad? Para un mayor confort. Y aquí me está, perdón, es que aquí tampoco me está como cargando la filmina. Yo todavía no lo he recibido, estoy aquí Sí, al pendiente. sí, es que está con la computadora de mi compañero y como que no descarga bien el documento. Lauren, ¿qué sabes respecto al calor, por ejemplo? Yo he escuchado en algunos colegios, pues situaciones de mucho calor, dejamos de dar clases porque a mediodía estamos muy cerca de la lámina y nos duele la cabeza o no hay ventiladores, etcétera, ¿no? O sea, Sí, exactamente, ¿verdad? Más en las zonas rurales, y es un efecto que produce y vemos que también las paredes, ¿verdad? No, o el cielo raso no es el adecuado. Entonces, tomar de medidas de que sean una ventilación mecánica. Si no, o sea, si no existe la ventilación, o sea, ventanales abiertos, todo, tomar esas medidas. Lauren, ¿y cómo sería el procedimiento si nosotros como docentes detectamos esas situaciones? O sea, me imagino que primero es a lo Sí, hay interno. que hacer, ajá, sí, bueno, primero hay que hacer una medición, ¿verdad? Con los equipos de confort térmico y tomar las recomendaciones, ir a evaluar el área de trabajo. Pero el docente lo hace Eh, a través de la dirección o el docente directamente pide atención a ustedes. ¿Cómo es el lo, proceso? lo, ok, lo puede pedir primero a la dirección o si no, también a nosotros mismos, ¿verdad? Al Departamento de Salud Ocupacional. Ok. Ujú. Vamos a ver. Una consulta, doña Lauren, en cuanto a Sí, lo que es mobiliario, por ejemplo, una silla. Yo sé que es un poco difícil, ¿verdad? A veces solicitar sí. ese tipo de mobiliario, pero ¿cómo se hace en ese caso? Igual se solicita la dirección y si no, o sea, hay que presentar algún documento médico, por ejemplo, que algún Así compañero. exactamente. Sí, un dictamen médico sería. O Ah, ya ya, ya. si la jefatura tiene presupuesto de Ujú. realizarla, ¿verdad? También, sí. Ese Ah, es un ya. tema que es una limitante, ¿verdad? Que hay Sí, a nivel MEP y sí, bueno, sí. y en todo el gobierno, ¿verdad? Por Ujú. eso es bueno también tomar otras medidas, si se pueden, por ejemplo, la postura adecuada, Correcto. otros insumos, ¿verdad? Que no genere tanta la parte económica, pero sí es preferible, o sea, una silla Ujú. ergonómica que cumpla con Ajá, todo, las correcto. especificaciones, Ujú. sí. Gracias. Bueno, ahora sí, dentro del riesgo ergonómico es adaptar el trabajo, como les comentaba, al ser humano y cada ser humano a su tarea.
Entonces, ¿cuál es el fin y el objetivo de la ergonomía? Evitar lesiones musculoesqueléticas, ¿verdad? Enfermedades laborales que quizás no se den en el momento, pero sí a largo plazo. Por ejemplo, lumbalgias. El espacio físico, como les comentaba, 2 metros libres, ¿verdad? Y el espacio para las piernas, igualmente. La ventilación, como lo hablábamos, ¿verdad? Ya buscar alternativas naturales, que sería por ventanas o la mecánica, ¿verdad? Es importante que si en un área así, como lo decía don Héctor, y el procedimiento es ir a evaluar el lugar, tomar las recomendaciones pertinentes. La iluminación, igualmente, ¿verdad? Evitar el deslumbramiento y evitar los reflejos. El ruido, bueno, eso yo me imagino ustedes, ¿verdad? Que, por ejemplo, el 15 de septiembre o algo así se genera demasiado ruido, o las mismas alarmas, ¿verdad? Bueno, no es alarma, más bien cuando tocan el recreo, ¿verdad? Todo esto afecta, ¿verdad? También es uno de los elementos que mencionan, ¿verdad? En los centros educativos que afecta. Lauren, ¿o qué tal Eh, colegios que quedan junto a calles transitadas y que más bien de manera También, sí, permanente hay exactamente. mucho ruido ahí? O sea, ¿hasta dónde podría llegar como el actuar del MEP? O sea, ¿qué tanto se podría Sí, hacer ahorita, hasta? ajá, bueno, en la primera sesión yo les comentaba de que, y usted me lo dijo, ¿verdad? Con el medidor del sonómetro, que Ujú. ahorita tenemos esa limitante que no lo tenemos, pero está en proceso, ¿verdad? Por lo mismo, para tomar acciones al respecto. Entonces, ese ahorita está en proceso, Oye, Lauren, ¿y pero tienes sí existen y algún ejemplo así como de en ergonomía o así, de que ustedes hayan cambiado algo así como radicalmente? Sé que no tienen en cuanto a ruido, que nos lo comentaste, pero no sé si ujú. llegaría la solución hasta de, no sé, este colegio habría que cambiarlo o esta aula que queda en la calle, pues no la vamos a utilizar. No sé hasta si tienes algún ejemplo así como de algo que No, se ha hecho ahorita como actualmente radical. no. No, ok. Sí, no tengo, sí. No, tal vez mis compañeros sí que tienen más tiempo de estar en MEP, tal vez sí en algún momento, ¿verdad? Pero Ok. no, ahorita no. Solo he escuchado que, digamos, uno de los factores que se da más es eso mismo, ¿verdad? Lo del 15, las bandas que afectan, es una de ellas. Bueno, igual, como comentaba la compañera, las sillas, ¿verdad? Es importante que sean ajustables todas sus partes, el respaldo, por ejemplo, los descansabrazos, el asiento, que sea base giratoria, ¿verdad? De 5 puntos de apoyo con rodines, material transpirable con bordes redondeados para proceder un apoyo adecuado, ¿verdad? En la espalda y principalmente en la zona lumbar y torácica. Es importante por eso, digamos, que las sillas sean ajustables en todas sus áreas, ¿verdad? Todas sus partes. También es preferible, ¿verdad?, utilizar un reposapiés con dimensiones mínimas de 45 centímetros de ancho y 35 centímetros de profundidad. Inclinación ajustable entre 5 y 15 grados sobre el plano horizontal y superficie antideslizante, ¿verdad? Tanto para los pies como para el suelo. La pantalla del monitor eh, es igual, digamos, ubicar al borde que debe situarse al nivel de los ojos, o sea, la pantalla. También es muy común que en los puestos de trabajo a veces se utilizan computadoras portátiles, utilizar una base ajustable y ya si no se cuenta con ella, utilizar una base olivo, ¿verdad?
a la altura, ¿verdad? Que les comentaba del borde superior a nivel de los ojos. Y la distancia entre la computadora y la persona es de 50 a 60 centímetros aproximadamente. También se puede medir con el nivel de los brazos al estirarlo. También se puede medir la distancia al monitor. Y el brillo y el contraste, eso se debe nivelar por cada persona para que no afecte, ¿verdad? El teclado y mouse es importante igual que esté al mismo nivel. Y también el tamaño del mouse debe permitir apoyar la mano de forma adecuada. Ni muy pequeño que la persona deba hacer pinzas, ni muy grande que no permita mantener la mano en posición neutral. Se debe también disponer de un espacio para mover el mouse con comodidad. Y es importante igual, ¿verdad? O preferible utilizar mousepad para, para el teclado, ¿verdad? Para el mouse y teclado que sean ergonómicos. El teclado siempre debe colocarse paralelo al borde del escritorio y a 10 centímetros. Dicho borde, evitar utilizar la pestaña posterior del teclado con el objetivo también de reducir la extensión de la muñeca. También, si se utiliza mucho el teléfono, bueno, a lo que he visto, ¿verdad? Casi ya no se utiliza tanto, pero igual, si se utiliza mucho, utilizar las diademas, que eso actualmente lo provee, ¿verdad? El mes. Y también, o sea, si tienen teléfono corriente, que esté cerca de la persona, del trabajador, ¿verdad? Para no hacer movimientos extensos. Y como les comentaba, usar un mouse, ¿verdad? Ergonómico y también mousepad de gel. ¿Eso sería alguna otra pregunta o comentario que tengan? Yo tengo una consulta. Sí, En claro. cuanto a lo que mencionaba del contraste de la luz de la computadora, Ujú. o sea, sí es dependiendo de cada persona, pero es mejor que entre más claro, más oscuro. No sé si si me puede explicar un Es poquito que, más. bueno, por ejemplo, dependiendo el día o algo así, ¿verdad? También Ajá. hay que ver, ¿verdad? Porque si se elabora, no sé, ya altas horas, es mejor un poco menos, ¿verdad? Pero eso igual la persona tiene que nivelarlo, ¿sí? Ujú. De acuerdo, gracias. Ok, Yo les preguntaría sí, más bien a los que ya están docentes en ejercicio, o sea, ¿cuál es la realidad en este aspecto? ¿No? O sea, como de ergonomía, ujú. ahorita Lauren nos mostró, pues, quizá como el ideal de la computadora, del escritorio, de las sillas, ¿no? Pero más bien eh, que nos platiquen desde su perspectiva y experiencia, pues, cuáles son Con las la realidad. realidades, Ajá. ¿verdad? Sí, exactamente, porque todo eso no existe, ¿verdad? Bueno, rodapiés, por ejemplo. No sé Sí, si hay la que... realidad es que ese es el ideal, pero el ideal no existe Ujú. para el mobiliario que normalmente utilizamos los profesores. Sí, En muchas realidad. ocasiones, que usted se encuentra con una silla que tal vez no tiene rodines o que tiene, porque le falta un rodín, usted tiene que calzarla, con escritorios en donde las gavetas se le caen. Este, Nos encontramos con aulas un poco ventiladas, con aulas en donde tal vez no tienen cielo raso. Entonces, esa es la realidad del MEP, es Exacto. que no hay el ideal que nos está diciendo doña Lauren, No, no, es que no no existe. está. Existirá Sí, tal sí. vez en las oficinas centrales del MEP, pero en las aulas, ahí en el aula eso no existe. O Tampoco. existirán Y muy también, pocas, ¿verdad? sí, también he escuchado, por ejemplo, cuando hay cantidad numerosa de estudiantes, ¿verdad? Con esos factores que usted está mencionando. Sí, igual, digamos, en los teclados, por ejemplo, cuando no hay
un reposa teclado o algo así, se puede utilizar un paño porque no, esos implementos no están, ¿verdad? Yo también, por ejemplo, pienso, o más bien ahora lo estamos planteando como si el docente estuviera sentado en un escritorio todo el tiempo, pero tal vez, pues la Mm, realidad más bien es que es muy activo y que está de pie mucho tiempo y eso so, también puede tener consecuencias. Por ejemplo, yo soy muy alto y sí, siempre tengo claro, problemas con las pizarras, me quedan a alturas diferentes, entonces sí. tal vez Otro aspecto son las pausas activas, ¿verdad? De cada 5 a 10 minutos, por 2 horas seguidas, laborales, ¿verdad? Eh, como mencionaba don Héctor, sí, a veces se pasa mucho de pie y tomar esos tiempos, ¿verdad? para evitar, ¿verdad? Que afecte la salud. y por ejemplo, en sus colegios, ¿qué tanto? O sea, porque yo sí veo diferencias en los diferentes colegios, pues en estas cuestiones, en infraestructura, o sea, mucho es como de la voluntad, pues, de los directores, de los mismos profesores, de los padres de familia, ¿no? Vemos, por ejemplo, colegios en los que se instala cuando menos unas cortinas para que no entre el sol, o qué sé yo, o sea, me gustaría así como escuchar diferentes realidades, como en intentos de de mejorar estas situaciones, pues para los docentes, cuando menos. ¿Qué experiencias han tenido? Bueno, yo conozco de un caso, sí fue Ajá, un caso un poco lamentable en realidad. Una compañera, la silla que utilizaba en el aula no era la adecuada, tenía como una pata torcida, por decirlo así, Ujú. y ella se resbaló y se terminó fracturando la mano. Y eso le costó 11 meses de incapacidad. Entonces sí, la realidad es otra totalmente pues, en las escuelas. Así, y varios casos, ¿verdad? Pero ese fue así, ahorita se me viene a la mente. Y de hecho, no sé si habrá solicitado alguna silla, por eso me acordé lo de la silla, porque Ujú. Sí, pienso claro. que es un tema pues un poco difícil, ¿verdad? A nivel administrativo, solicitar una carta, Ujú. pues Sí. Sí, es igual si difícil, no sea, uno es comprende, importante ir sí, directamente bueno, al correo de nosotros, ¿verdad? El Departamento de Salud Ocupacional, ujú, correcto, correcto, para pero realizar sí, la más bien, inspección. casi que lo mejor es directamente con nosotros, ¿verdad? Para que se realice la evaluación del área, ¿verdad? Económica, Lo que sucede del es que lugar eso, de trabajo, pues, correcto, sí, eso análisis. sucede pues en muchos centros educativos y a final de cuentas de ahí ya sucede un accidente y nadie piensa que uno se va a caer de un momento a otro, ¿verdad? Y va a terminar siendo una incapacidad pues de casi Sí, un que año. cobra más, sí, cobra más. Exacto, exacto. Pero sí me Es parece mejor que es prevenir. importante. Exacto, lo ideal es eso, prevenir, pero a nivel de la realidad es un poquito difícil, ¿sabes? Sí, Pero más eso que es todo, sí, exactamente la parte de la limitante es la parte económica. Sí. correcto, Laura, correcto. ¿y qué información tienen que proveerles a ustedes los docentes cuando reportan este tipo de situaciones? O sea, ahora, por Eh, ejemplo, me imagino que incluso hasta una fotografía estaría ideal, ¿no? sí, claro, sí, describirlo, ¿verdad? Y enviarlo a nosotros. Y como dice, la fotografía, entonces uno va al lugar, ¿verdad? A realizar el estudio. Ok. ¿Y es común que sí les reporten estas situaciones los docentes o no es Eh, He visto más en la parte administrativa más que en también, esta pero parte sí, de ergonomismo? ajá, pero también sí se han ido a centros educativos, Ok. exactamente. Ujú. Pienso también que, por No ejemplo, tanto exactamente por la silla, sino también por el contorno, ¿verdad? El espacio de trabajo en total. sí, porque pienso también en docentes que están cambiándose de espacio, no necesariamente te toca de manera fija una silla y un escritorio, sino que estás entrando a diferentes aulas, quizá en diferentes Ujú. colegios.
¿no? Sí, o a veces hasta otro tipo de, no tanto en docentes, sino a veces guardas, por ejemplo, ¿verdad? También se ha ido, ¿verdad?, a realizar el análisis. Ok, muy bien. No sé si por ahí alguien tenga algún otro ejemplo o alguna otra consulta de esta sección que nos presenta Lauren. Sí, igual, don Héctor, nosotros tenemos afiches sobre las posturas, ¿verdad?, adecuadas, entonces yo se lo puedo enviar a usted para que se lo envíe a los compañeros, para que lo tengan ahí, ¿verdad? Y, Sí, muchas y gracias. Te implementarlo, agradezco. ¿verdad?, en el área de trabajo. Ujú. Claro que sí. Y si me podrías volver a enviar la presentación, porque no me ha llegado. No le llegó, No sí, me ha qué llegado, raro. pero sí, y les enviamos toda Es que esta mi compañero información. Alan fue quien me lo había mandado, pero era como en OneDrive. Ok. Entonces no sé si usted, yo creo que no le permite, ¿verdad? Entonces voy a ver si él me lo envía normal, digamos, Y sin ese medio. le damos toda esta Ajá. información a los alguien que Sí, tenga porque alguna otra consulta para Lauren, algún comentario, alguna experiencia, cuáles son sus principales eh, situaciones respecto pues a toda esta cuestión espacial, ergonómica, de riesgos. sí. Sí, otro aspecto cuando, digamos, se han realizado inspecciones es que no está, o sea, está la estación de trabajo y no hay espacio libre, ¿verdad?, para salir. Entonces eso también, ¿verdad?, rediseñar ese espacio de trabajo para impedir caídas o en caso de una emergencia, también, ¿verdad?, evacuar más rápidamente. ¿Algún otro comentario? Pues parece que no. Por ahí mi compañera, mi asistente Hazel les va a pasar el formulario de asistencia y de evaluación de esta sesión por aquí en el chat. Hazel, si eres tan amable de compartirlo para que tengamos tiempo de que... Hola, sí, ya lo paso. Muchas gracias. Y Ok. mientras, pues cualquier observación, comentario, pues hacer el recordatorio que la próxima sesión, la última, es el viernes 10 de mayo. Y con esa concluimos. Y bueno, sí es importante que registren su asistencia para que reciban su certificado. Y también ahí que en la evaluación, en este formulario, son bienvenidas todas las ideas, sugerencias, comentarios, temas de interés que podamos gestionar para seguir pues proviendo esta información, estas capacitaciones, acercándonos a diferentes áreas, departamentos del MEP, que ustedes mismos exploren más qué es lo que hacen, cuáles son los procedimientos. Por ahí alguien comentó lo de los protocolos de violencia en el aula. El año pasado, Ujú. precisamente, impartimos todo un seminario en el que se incluyó una sesión para cada uno de los 11 protocolos del MEP. En la página de este proyecto, se las voy a hacer llegar por correo, están las grabaciones de todas esas sesiones. Y sí, la idea que el mismo MEP propuso es que pues abramos ese curso, porque sí fue bastante extenso, fue una sesión cada, cada mes durante todo el año, que se vuelva a repetir de manera periódica para que nuevamente pues las nuevas personas interesadas lo puedan tomar. Entonces, posiblemente el próximo año podamos volver a abrir, actualizarlo, porque de hecho están actualizando los materiales de los protocolos. Entonces, bueno, esa es la intención, acercarnos a diferentes áreas que les interesen a ustedes, pues para conocer el MEP, tanto los que están ya en ejercicio como para los docentes
o los estudiantes que van a ser docentes y que ya cuando se integren pues a las aulas ya conozcan mejor el MEP también, ¿no? Ahí está, nos puso Hazel en el chat del formulario de evaluación para que lo llenen. Y no sé si tengan algún otro comentario, Lauren, alguien por ahí, consulta. Sí, por mi parte no, es nada más le enviaría el afiche para que ellos lo puedan ver, ¿verdad? Y Sí, la poderlo ficha y la implementar en sus presentación, trabajos. Lauren. Sí, exactamente. Sí. Perfecto. Pues Entonces, eso sería. no, sí, muchas gracias más bien a Lauren y a Eric y a todos los compañeros Ujú. del Departamento de Salud Ocupacional, a todos por su tiempo. Quien tenga ya el formulario, el enlace, ahí lo puede ir llenando. Si quieren, aquí dejo la sesión abierta un poquito por si alguien todavía no ha ingresado. Y quien quiera ir saliendo, pues muchísimas gracias y nos vemos en esa Muchas última gracias. sesión. Muchas gracias, buen día. Al Muchísimas contrario, gracias. buen día a Luego. todas y todos. Saludos, feliz viernes. Igualmente, feliz fin de semana. Gracias, Don igualmente. Héctor, la última sesión es el 10 de mayo, ¿verdad? 10 de mayo, viernes 10 de mayo, igual de 8 a 10. Perfecto, muchas gracias. Al contrario, ustedes.